¿Qué tal, cubileros? ¿Cómo andáis? Vuelvo al canal con un nuevo episodio del Cronista de Alejandría y... esto tiene una explicación, porque la actualidad manda, y siendo sincero, creo que esta noticia que ha saltado a todos los medios de comunicación en las últimas horas, tenéis que conocerla sí o sí, porque es tremendamente sorprendente por diversos motivos. Vale, como ya habréis visto en el título, se ha encontrado en el norte de Alemania, concretamente en el denso bosque de Teutoburgo, o el bosque teutónico como se conoce actualmente, la que es probablemente la armadura romana más completa, y he aquí lo más fantástico del asunto, más antigua de la que se tiene constancia hasta el día de hoy. Pues a lo largo de los años, hasta llegar a la actualidad, sí que se han ido encontrando restos de equipamiento militar romano en numerosos y diversos yacimientos repartidos por toda Europa, el norte de África e incluso zonas de Oriente Próximo, pero siempre fechados en cronologías posteriores a esta. No obstante, ahora, Stefan Burmeister, director del Museo de Karl Kries, ha dado a conocer que los restos de esta lorica segmentata, que es el nombre que recibía esta pieza en época del Imperio Romano, pertenecen casi con total seguridad a los que portó algún legionario romano durante la famosísima y también desastrosa batalla del bosque de Teutoburgo, que tuvo lugar en el año 9 después de Cristo. No obstante, por si hay algún despistado en la sala, la batalla de Teutoburgo está por méritos propios entre los mayores desastres militares del Imperio Romano en toda su historia, ojo, ya que allí casi 3 legiones enteras al mando del legado Publio Quintilio Varo, formadas entre 20.000 y 25.000 hombres, fueron aniquiladas al completo tras caer en una trampa y posterior emboscada diseñada por Arminio, un caudillo de origen querusco que hasta esa fecha había servido a los intereses imperiales en Germania, combatiendo como auxilia de los ejércitos romanos. Y esta traición y posterior derrota supuso un golpe durísimo para la moral del ejército y sobre todo del propio emperador Augusto. De hecho, tal fue el descalabro que el propio Varo, al ver todo perdido en el campo de batalla, se suicidó. Y los números de aquellas legiones aniquiladas, el 17, el 18 y el 19 respectivamente, no volvieron a usarse jamás. Matizado esto y volviendo al asunto que nos ocupa, el hallazgo de esta lorica segmentata, como he dicho, casi completa y sobre todo tan antigua, ha permitido a los arqueólogos e historiadores extraer una serie de datos súper importantes para poder comprender qué técnicas se usaron para fabricarlas, conocer también un poco mejor el aspecto que éstas tenían en esos primeros tiempos del imperio y sobre todo saber más sobre cómo se pudo desarrollar aquella derrota tan sonrojante para Roma. En ese sentido, esta coraza estaba diseñada para proteger los hombros, así como la espalda, el pecho y el abdomen del soldado que la portaba, utilizando para ello un sistema de placas hechas de hierro, de ahí lo de segmentata, que se superponían unidas con cuero tal y como estáis viendo en esta imagen. Hay que decir que el hallazgo tuvo lugar cuando el equipo de arqueólogos se dio de bruces con un trozo de metal mientras prospectaba una zona en la que, teóricamente, había tenido lugar parte del enfrentamiento entre romanos y germanos. Allí, al comprobar que parecía un trozo de armadura, los arqueólogos removieron un pedazo de tierra de más de 500 kilos y tras aplicar rayos X se encontraron con el pastel, el resto de las piezas, un total de 30. Según sus estimaciones, solo se han perdido 4 o 5 placas, pues las partes más delicadas, como los herrajes, las hebillas o las bisagras, unidas por cintas de cuero, se conservan en relativo buen estado, lo que ha permitido también restaurarlas individualmente y entender de esta forma, como ya he comentado antes, cómo se fabricaban este tipo de elementos defensivos a comienzos del siglo I después de Cristo. Y esto es relevante porque hasta la fecha, algunas de las más antiguas que se habían encontrado estaban fechadas en torno al siglo II, como es el caso de las 6 lóricas encontradas en 1964 en Corbridge, en el norte de Inglaterra. Y con la aparición de esta, se ha podido comprobar que el refinamiento y sobre todo la técnica de fabricación, estos elementos ya estaba bastante más refinada y pulida de lo que se pensaba hasta ahora. Sin embargo, lo más fascinante e impactante de este descubrimiento no ha sido la antigüedad y mucho menos el fenomenal estado de conservación de muchas de esas piezas, sino la tétrica sorpresa que éstas han traído a la luz. Pues el lugar concreto donde apareció, relativamente apartado del campo principal de batalla, y sobre todo la presencia muy cerquita de ella de una especie de grilletes que se usaban para apresar e inmovilizar a la vez cuello y muñecas, han hecho pensar a los arqueólogos, en palabras del propio Burmeister, que el soldado que portó aquella armadura
probablemente no murió durante la batalla, sino que lo hizo más tarde y de una forma mucho más cruel. ¿Y cómo lo hizo entonces? Os estaréis preguntando. Pues sacrificado. Sí, sacrificado, habéis oído bien. Pues probablemente fue capturado, apresado y posteriormente ejecutado. Y esto, aunque os parezca una locura, no lo es tanto si atendemos a lo que conocemos hoy en día sobre las prácticas ceremoniales relacionadas con la guerra y la muerte de muchas tribus germánicas de aquella época. Pues según historiadores especializados en estos pueblos, varios de ellos tenían la costumbre de celebrar este tipo de ofrendas de sangre en un contexto ritual para honrar de alguna forma a sus divinidades antes o después de haber combatido contra sus enemigos. ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Seguramente igual de sorprendidos que yo. ¿Os dais cuenta todo lo que se puede conocer gracias a hallazgos de este tipo? Es que es brutal. La verdad es que la arqueología y el buen hacer de sus profesionales, una vez más, nos ha brindado y regalado la posibilidad de desvelar un secreto que había permanecido más de 2 milenios enterrado bajo tierra. Si os ha gustado el vídeo, como siempre, apoyadlo con vuestro like y sobre todo compartiéndolo a muerte en vuestras redes y con vuestros amigos, porque YouTube parece que ha decidido de nuevo declarar la guerra a los canales educativos y de divulgación. Literalmente a muchos, por no decir a la gran mayoría, nos están hundiendo en el barro. Por eso ahora más que nunca necesito de vuestras interacciones y sobre todo de vuestra ayuda, cubileros, para intentar de alguna forma que el algoritmo, este que tiene YouTube por ahí pululando, pues no acabe hiriendo de muerte al canal. Dicho esto, que no me gusta nada quejarme, pues dejadme en los comentarios qué os ha parecido esta noticia, porque creo que merece la pena comentarla y debatir sobre ella, porque es un tema realmente curioso. Muchísimas gracias por haber estado una vez más al otro lado, nos vemos muy pronto con más historia, un saludo a todos, aquí Peter, chao.